propio, y se dio a conocer hace... Pero creo que, hay condenados y hay en el transcurso de algunas causas inclusive claro, que se autoperciben mujeres para no recibir una condena mayor por el tema de violencia de género. Sí. claro. Ujú. Sí, doctora Regín, a ver si ahora podemos conversar. Hola. Sí, sí, ahora los Ah, escucho mucho mejor. ¿Me escuchan espectacular. Bueno, ustedes? muy bien, fuerte y claro. Bueno, Estábamos hablando del tema de que los presos el trabajo en trabajen las en el penal, cárceles. exacto. Bueno, lo que les decía es que el Código Penal argentino de 1921 establece no solo las conductas prohibidas con las penas que corresponden, sino también eh, cuestiones vinculadas a la ejecución de la pena de la persona que es encontrada culpable. Ujú. En ese sentido, la Constitución Nacional dice, las cárceles serán limpias y saludables para el cuidado de los detenidos, digamos, y no como castigo, que es Sí. una concepción que es viejísima porque se entendía que las condiciones de detención de las personas, en vez de recuperarlas, las ponían más violentas. Ujú. Entonces, en la Argentina se adopta un sistema no tan humanista como el de los últimos años, pero sí un sistema que decía, el preso ha cometido un error, a partir de ahí va a ser privado de su libertad y en condiciones de detención va a tener trabajo. Inicialmente era un trabajo obligatorio, que era primero para evitar el estado ocioso de estas personas, que es Sí, lo que hoy vemos y que la gente critica. La segunda, una forma de que él gane su sustento, pero no para su comida, que era una obligación del Estado, sino para tener dinero para enviarle a sus hijos, a su mujer que estaba en libertad, o para reparar el daño a las personas que fueron víctimas del delito que él cometió. sí. Esto ha estado vigente durante mucho tiempo, hasta que, con la vuelta a la democracia y la firma de los tratados de derechos humanos, que después ingresan a la Constitución en el año 94, nos colocaron en esta situación de entender que derechos humanos son los derechos que tienen los presos, más no la gente que, por el contrario, cumple con las leyes y trata de portarse bien en un Claro, contexto de vida en sociedad. claro. Frente a eso, obviamente que hay respuestas, algunas menos agresivas y otras más agresivas como la del presidente, pero que eh, intentan hacer esto de obligar a los presos a trabajar, cuestión, insisto, que ya estaba previsto por el Código Penal, pero en este sentido que lo dan como un castigo y no como las condiciones de tratar de recuperar a la persona que ha cometido un delito. Ujú. Perfecto. Ahora, eso está vigente. Está vigente, con lo cual el hecho de hacer trabajar a los detenidos no estaría mal. Ujú. Lo único que sí, y obviamente esto funciona a una cuestión de estrategia, digamos, y de organización, es que las cárceles van a tener que estar en condiciones de tener lugares o talleres donde los detenidos puedan trabajar y que eso también sirva para recuperarlos, digamos, y no que sean lugares donde, no sé, se terminen matando entre ellos utilizando las herramientas que tienen para trabajar. Claro. Ahora, ¿y qué ocurre si un recluso se niega, no quiere? Bueno, la pregunta es esa, porque obviamente que, eh, a ver, para trazar un paralelo, históricamente, centrándonos en Chaco, ¿no? La unidad penal 7 de Resistencia y la unidad penal 11 de Sáenz Peña recibían a personas condenadas de la justicia chaqueña. Y estas personas normalmente eran gente de trabajo, con lo cual hasta por favor pedían ir a trabajar. Claro. La población penitenciaria actual está conformada por gente que normalmente se crió en situaciones de mucha vulnerabilidad, viviendo hacinados en rancho en condiciones extremas, con mucho acceso a drogas, y obviamente gente que no es precisamente que se caracterice por ser muy adicto al trabajo, sino que precisamente la delincuencia es una forma de sobrevivir y de mantenerse sin trabajar y sin hacer nada, digamos, nada productivo por lo menos. Ujú.
O sea, en ese contexto, lo que anunció el presidente, ¿se puede hacer o no? Se puede hacer, pero va a llevar primero una inversión y segundo una planificación. Claro. Les explico esto. La unidad 7, al igual que la unidad 11, que son las federales, y después les explico por qué me centro en esto, son unidades que tienen talleres donde los empleados, los presos pueden trabajar. El que quiere puede hacerlo, el que no, no, pero obviamente que el trato es distinto en el sentido de beneficios, de visitas, de salidas, de recreos y demás, porque ellos están inmersos en un sistema penitenciario. En las cárceles provinciales esto casi no existe, pero por superpoblación y por falta también de tener estos elementos o estos espacios para que la gente pueda trabajar. Y ahí hago hincapié en lo que le decía anteriormente, porque hago el distingo entre las cárceles federales y las provinciales, porque el presidente tiene autoridad solo sobre los presos federales, que son los presos normalmente detenidos por secuestro extorsivo, por drogas, por contrabando o por algún delito ambiental. Sí. En la práctica el 95% de los detenidos están ahí por drogas o por contrabando, con lo cual se le aplicaría a esa población en las cárceles federales bajo el control del Ministerio, primero, de Justicia de la Nación, que es el que maneja el Servicio Penitenciario Federal, sí. Y, insisto, con estas personas, donde claramente también, porque hecha la ley estará la trampa, diferenciar entre personas sometidas a proceso y personas condenadas. ¿Por qué? Porque hay personas en la Argentina que están detenidas 1 o 2 años hasta que llegan a juicio, con lo cual mientras tanto son procesados o detenidos y no son condenados, con lo cual esta obligatoriedad de trabajar no sería tal, salvo que voluntariamente se incorpore al sistema la persona detenida. Suena muy a complejo, pero en realidad con un poco de ingenio yo creo que se puede implementar. Perfecto. Y el presidente también fue claro, dijo que va a impulsar o va a promover la adhesión de las provincias. Bueno, eso parece ser lo más sensato de todo el mensaje. A ver, lo que ocurre, para los que no saben, y para refrescar a algunos que a lo mejor sí lo saben, hay un modelo exitoso en términos, exitoso para ellos, ¿no? Sí. En términos de sistema penitenciario, en El Salvador, donde el presidente Nayib Bukele tiene un sistema de mano dura con las personas que están presas. Sí. Lo cierto es que ahí tenemos un fenómeno de terrorismo que se llama maras, de narcodelincuencia, sí. Que podría ser acorde teniendo en cuenta la gravedad de esa situación, pero distintas son, insisto, las cárceles argentinas, separando las federales de las provinciales. Primero, el nivel de violencia no es tanto, y los presos provinciales son otro tipo de población donde está lleno de abusadores sexuales y de ladrones. Entonces, insisto, lo más sensato me parece es eso, de planificar un sistema que a nivel nacional prevea esta posibilidad y que tenga en cuenta todas estas situaciones, incluida también eso que hablaban ustedes respecto de esta pretensión de abusar de lo que podría llegar a ser la identidad de género, buscando mejores condiciones de detención. Ahora, el tema, para que sepan. Sí, el tema de la identidad de género, ¿cómo la justicia acepta o cómo se puede lograr esa cuestión? ¿Hay alguna forma de probar esa condición o simplemente es la expresión de aquella persona que solicita el cambio de género? Es una situación compleja donde tenemos cosas que son muy alocadas. No sé si se acuerdan de esa persona que hace 5 o 6 años, antes de la pandemia fue, una vez que se aprobó la ley de género, quiso convertirse en mujer para jubilarse antes. Sí. Porque obviamente las mujeres se jubilan a los 60 y no a los 65 como los hombres. Sí. Ahora se estableció esto del líder de los monos, que también dice, ahora descubre que quiere cambiar de género, y en realidad son todas las trampas utilizando leyes válidas. Lo que debería hacer el Poder Judicial
porque es el Poder Judicial el que autoriza el cambio de género, es tener sistemas de control de personas que en serio tengan esa orientación en términos de género. Es decir, si alguien se siente identificado con el sexo femenino a lo largo de su vida, es una situación. Si alguien, para aprovechar ciertas condiciones muy específicas, como puede ser el sistema carcelario, dice, ahora me siento mujer, y obviamente que no, porque genera terribles caos, puertas adentro de las cárceles, o rejas adentro sería la expresión más clara, ¿no? Sí. Les cuento esto porque tuve la oportunidad. Cosas de la vida me llevaron a que me llame y me entrevistara con este ladrón archiconocido, Di Battista, que dice ser travesti, el popular Barbie. Ah, sí. Y bueno, resulta que Barbie, estando detenido en la comisaría primera, me convoca para contratar mis servicios. Sí. Y Barbie no era aceptado, a pesar de ser una persona trans, no era aceptado ni en el penal de hombres, por esta situación, pero tampoco en el penal de mujeres, en Tres Horquetas. La población femenina no quiso recibir a esta persona allí, con lo cual también se genera esta situación muy rara, donde los servicios penitenciarios van a tener que evaluar qué hacen, porque claramente no pueden estar ni entre hombres ni entre mujeres, porque son discriminados o no aceptados, y aparte por las condiciones particulares. Hubo gente, y en eso coincido con lo que dijo el presidente de la Nación, hubo personas que para tener mejores condiciones de detención pidió ir a una alcaldía de mujeres, y resulta que después terminó abusando de mujeres, violando mujeres y demás, con lo cual su supuesta identidad de género era mentira. Por eso la pregunta es ¿cuál es el trámite, si es que existe un trámite, o es simplemente una declaración por parte del sujeto que quiere el cambio de sexo? La ley es, en ese sentido, Gustavo, la ley es muy clara. La ley dice que se tiene que pedir judicialmente y se tiene que hacer una evaluación y un psicodiagnóstico para establecer que efectivamente esta persona en serio tiene esta identificación con el sexo, en este caso femenino, o al revés, pero con evaluaciones y con informes positivos de que efectivamente se está reconociendo un derecho y no que se está buscando un atajo, como ocurre, por ejemplo, insisto, con esto de querer jubilarse antes o de tener otras condiciones más beneficiosas. Debería haber un sistema dentro del Poder Judicial, sobre todo vinculado a la ejecución de las penas. En eso tienen mucha importancia los equipos interdisciplinarios, por ejemplo, que existen en Chaco, y los juzgados de ejecución penal, que son los encargados de los presos condenados, para evaluar si en serio corresponde esto. O si, insisto, es un atajo del detenido, como en los casos donde por ahí se pide, no sé, a lo mejor domiciliaria porque tiene tos. La domiciliaria está pensada para personas que tengan enfermedades graves, claro, no para cualquier situación de salud. Entonces, reitero, tendría que implementarse, la ley es clara en ese sentido, la ley de identidad de género, sistemas de evaluación y de diagnóstico para aconsejar o no, y que sea un juez el que determine la aprobación de ese cambio de identidad. Perfecto. Ahora, doctor, volviendo al comienzo de la charla, donde usted recordaba que allá por 1921 el Código Penal ha establecido determinadas condiciones para la reclusión y para evitar abusos, para evitar maltratos, para evitar el abandono de personas, si se quiere, en condiciones de detención. La pregunta que me surge por allí es, el Estado, que debe garantizar todas esas cuestiones, lo hace con aquel que violó las normas, violó las leyes, que atacó a esa misma sociedad, pero muchas veces abandona al que respeta las reglas y está fuera. Sí. Se lo planteo como una suerte de contrasentido, digamos. Y es una de las viejas discusiones que tenemos. A ver, le explico esto. Hay gente en derecho penal que se preocupan. El derecho penal, para sintetizar y especificar un poquito, tiene tres grandes sectores. Un primer sector, que es lo que nosotros decimos la dogmática penal, que son los que piensan en los delitos, en las condenas, en qué se puede hacer y demás. Hay otro sector más vinculado a lo que nosotros decimos la parte especial, que es cómo
se puede investigar, cómo se puede llevar adelante la forma de establecer si una persona es culpable o no. Y después está el tercer sector, que es el más bohemio de todos, porque efectivamente es el más bohemio de todos, que es el que habla de las cárceles y que romantiza la situación de las personas condenadas. Lo romantiza a un nivel de pregonar más derechos para el que ha infringido la ley, como bien lo señala usted, respecto de los que sí cumplen con las normas y tratan de comportarse bien y de ser respetuosos por los demás. Porque el derecho trata de eso, es decir, de establecer reglas de conducta para que podamos convivir en sociedad. Claro. El punto es que también, así como un extremo está mal, en el sentido de que el detenido esté con un celular, con una PlayStation, con acceso a Internet, con comida, con abrigo y demás, sin hacer nada, sin demostrar un mínimo de interés en resocializarse, como decimos los penalistas. Y la otra es la de tener en las antípodas sistemas carcelarios de la Edad Media, donde una persona es encerrada en una mazmorra sin luz, claro, a expensa de las alimañas y sin comer. Claro. La verdadera idea, y por eso rescataba lo del Código Penal nuestro, el código vigente, por más que tenga más de 100 años, es que la persona tiene que entrar en un sistema donde pierde la libertad, pero que esa pérdida de libertad tiene que servir para reflexionar y para ver también desde el servicio penitenciario o desde la justicia cómo se puede ayudar a esta persona a que entienda que lo que hizo está mal y que hay un futuro después de las rejas, porque también, si no, que es lo que termina ocurriendo, las cárceles terminan siendo escuelas del delito. Es como que uno aprendió en la calle todo lo malo, pero después va y se perfecciona estando detenido como quien va a un posgrado. Y en realidad eso no debe ser así. Las cárceles deberían ser lugares, insisto, que obviamente es una sanción por haber hecho algo mal, por haber violado alguna ley, pero también debe ser un espacio de reflexión donde la gente también comprenda y a lo mejor encuentre su camino, porque también es cierto que hay muchas personas que están detenidas y que estando detenidas encuentran una profesión y encuentran un sentido en su vida y cuando salen nunca más pisan ni siquiera una comisaría para pedir un certificado de buena conducta. Tal cual. Doctor, le agradecemos mucho este contacto, ha sido usted muy amable. Muchísimas gracias para ustedes, que tengan una excelente jornada. Muy bien, ahí escuchábamos al doctor Juan Arrejín dándonos más precisiones sobre dos temas muy complicados y que los planteó el presidente de la Nación en la jornada de ayer, y una tiene que ver con el trabajo en las cárceles y el otro con valerse de la identidad de género para mejorar